Shalom familia, gracias por acompañarnos una vez más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos cubriendo los mandamientos en la porción semanal. Recuerden que estamos viendo el libro de Levíticos, entrando en la primera porción, ya nos hemos adelantado, la semana pasada empezamos a cubrir algunos mandamientos que estaban referidos a la ofrenda ola. Así que quiero invitarlos a que vayan y vean ese mandamiento, que vean ese estudio que tiene que ver con la ofrenda ola, con la ofrenda del holocausto, que wow, la verdad que al analizarlo, cómo era y por qué se traía una olá, cambia nuestra forma de percibir la oración. Porque Oseas capítulo 14 dice que nuestra oración tiene que ser como un becerro puesto en el altar. Y justamente un olá era también un becerro. Se podía presentar un becerro, que era una ofrenda de olor grato, que sin importar nuestras circunstancias habíamos aprendido, no importa la situación que haya en mi alrededor, siempre me tengo que presentar con una actitud correcta delante de Dios, con una actitud de agradecimiento. Porque recuerden, lo bueno y lo malo es algo que es subjetivo delante de mis ojos. Para el Eterno es todo para bien. Aunque nosotros no entendamos nada, entonces la ofrenda olá tiene ese propósito, de enfocarnos a la hora de orar, de que tenemos que dedicarle tiempo a la oración, pero principalmente tener en cuenta también la actitud con la cual yo me acerco al Eterno. No puedo acercarme con una actitud de quejas o una actitud de demanda, sino que principalmente una actitud de decirle, Señor, aquí estoy, gracias por permitirme, gracias por... Familia, tenemos que agradecer tanto, tanto por agradecer. Familia, hay algo que en este tiempo de estudiar los mandamientos he aprendido que la verdad es que no podemos tomar muchas cosas naturales. Cuando si eso está pasando en nuestras vidas, que hay muchas cosas que tomamos como natural, como por ejemplo, levantarme cada mañana es algo natural, la verdad que ahí estamos mal, familia. Tenemos que agradecerle al Padre porque es solamente por Él que podemos abrir nuestros ojos, levantarnos de nuestras camas y empezar con nuestra faena diaria. Porque por nosotros mismos no podemos hacer nada. Y si nosotros lo hacemos natural, entonces no estamos reconociendo al Eterno. Entonces miren cuánto tenemos por agradecer. Y la ofrenda Olá nos enseña, la ofrenda del holocausto, a ser agradecidos con el Eterno. Entonces, hemos cubierto esa ofrenda. También quiero que en este caso estemos trabajando con otra de las ofrendas. Recuerden que en estos 6 capítulos de Levítico, en estos primeros 6 capítulos, se nos está dando la instrucción de cómo nos vamos a acercar al Eterno. Recuerden que ofrenda significa corbán en el hebreo, que es la palabra hebrea que tiene que ver con acercamiento, con un regalo de acercamiento para el rey. Entonces, vamos a tener en cuenta eso y quiero compartirles este planillita, este cuadro comparativo de las distintas ofrendas que se están cubriendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 del libro de Levítico, que son las ofrendas que estamos cubriendo. Ya cubrimos la olá, que es el holocausto, después está la minjá y la shelamín. Estas tres ofrendas se caracterizan porque son de ofrendas voluntarias y de agradecimiento, mientras que las ofrendas hatat, que es de purificación o de pecado involuntario, y la sham, que es por culpa, cuando yo cometo una transgresión a sabiendas, son ofrendas de carácter obligatorio, podríamos decirlo. Entonces, ya hemos cubierto parte de las ofrendas de agradecimiento, la olá, obviamente que la minjá y la shelamín son un poquito diferentes, pero la intención del corazón tiene que ser de agradecimiento. Y quiero aprovechar en esta oportunidad y hablar de la ofrenda hatat. ¿Por qué la ofrenda hatat? La ofrenda hatat, porque me llamó la atención que es una ofrenda que es en el español se traduce como ofrenda del pecado. Y cuando nosotros hablamos de pecado, tenemos en mente de transgredir, de hacer algo que no es correcto, de hacer algo a propósito mal. Y la verdad que cuando nos vamos al contexto hebraico de la ofrenda hatat, estamos viendo que está hablando de pecados involuntarios. Cuando yo transgredo un mandamiento sin saberlo, sin tener una intención de transgredirlo, y también es una ofrenda que va a incluir la purificación. Cuando yo entro en contacto con algo que me contamina ritualmente y no puedo entrar al templo. Entonces, tiene que ver con esto la ofrenda hatat. Y me llamó mucho la atención al estudiar esta ofrenda, que es una ofrenda en la cual se nos detalla que se puede presentar distintos tipos de animales. Un becerro, un macho cabrío, un cordero, una cordera, dos tórtolas o dos palominos, hasta una décima efa de flor de harina. Y wow, me impactó mucho ver que en esta ofrenda es claro
¿Quién tiene que presentar un becerro? ¿Quién tiene que presentar un macho cabrío? ¿Quién tiene permitido presentar un cordero? ¿Quién tiene permitido presentar dos tórtolas o dos palominos? ¿Y quién tiene que presentar una décima efa, la décima de una efa de flor de harina? Y esto es algo que me llamó mucho la atención y me gustaría desarrollarlo el día de hoy junto con ustedes, familia, para que podamos aprender más sobre los mandamientos que están alrededor de esta ofrenda Hatat. Y tengamos esto en mente, que todas estas ofrendas al día de hoy, ¿cómo las podemos traer a una Torá a primera persona? ¿Cómo las puedo traer al día de hoy? ¿Cómo puedo aplicarlas al día de hoy? Es en nuestra oración, familia. Tengamos en mente que hoy no hay templo, que todos estos mandamientos que vamos a estar cubriendo literalmente se tienen que aplicar cuando hay el templo, cuando esté el templo en pie, pero hay cositas, esencia, la esencia, el principio del mandamiento que podemos aplicar en nuestra vida diaria, en nuestro tiempo de oración. Entonces, vamos a investigar un poquito más de la Hatat. Vamos a ver de qué se trata, de qué está hablando la ofrenda Hatat. Entonces, quiero invitar a mi hermana Ofelia Lidia que pueda leer de Levítico capítulo 4. Vamos a ir a Levítico capítulo 4 y vamos a leer del verso 1 al verso 4 primeramente, mi hermana, y del verso 13 al verso 15, que justamente va a hablar sobre la primera ofrenda que se puede tomar como una ofrenda Hatat. Así que, mi hermana, te invito a que puedas leerlo. Sí, claro que sí, con gusto. Buenas noches a todos, bendiciones. Bueno, dice así. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido el Eterno. Y el Perdón, mi Eterno dijo, hermana, estamos en Éxodo 4 y es Levítico 4. Ahí está. Leví- Ahora sí, mi hermana. Levítico. Ah, ok, ok. Sí, habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos del Eterno sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Eterno por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Eterno y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante del Eterno, Amén, hacia mi el velo hermana. del santuario. Amén. Y puedes Ya, leer el verso 13 al verso 15. así, 13 al 15. Sí, si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviese oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos del Eterno en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante del Eterno y en presencia del Eterno degollarán aquel becerro. Amén. Sí, hasta el Muchísimas 15. gracias, mi hermana. Y de nada, gracias al Eterno. Amén. Wow, miren qué interesante. Aquí estamos hablando de la ofrenda Hatat, pero empieza hablando de que hay una ofrenda que se tiene que presentar, que es un becerro. ¿Quién presenta el becerro? Nos está hablando que el becerro es presentado por el sumo sacerdote en el caso que el sumo sacerdote comete una falta, transgrede un mandamiento por error, por digamos, que lo hizo sin, podemos decir, de forma involuntaria, transgredió un mandamiento, entonces él tiene que presentar un becerro. Mientras también que menciona en el verso 15, quienes también deben presentar un becerro es toda la congregación. Dice, y si toda la congregación de Israel hubiera errado y y el hierro estuviera oculto ante los ojos del pueblo, deben presentar un becerro. Ahora, familia, yo les pregunto, ¿qué entienden ustedes como la congregación? Ver aquí en el chat, ¿qué entienden ustedes cuando dice la congregación de Israel? ¿Quién es la congregación de Israel? Porque esto es interesante, porque estamos viendo que el becerro era solamente presentado como ofrenda de pecado, intencional, podríamos decirlo, perdón, como pecado no intencional y como pecado, no un pecado, sino como, podríamos decir, pureza de purificación. ¿Quién presenta un becerro como purificación porque transgredió un mandamiento sin querer, por error? Es el sumo sacerdote
y la congregación. Ok, ¿y quién es la congregación? Acá, a ver, dicen toda la nación, el pueblo, todo el pueblo. Ok, es interesante, porque para entender qué es lo que está sucediendo aquí, necesitamos ir a estudiar el mandamiento, la interpretación. Porque miren, porque está hablando de la congregación y de los ancianos. ¿Y quiénes son los que presentan esta ofrenda? Dice, miren lo que dice en el verso 15. Miren lo que dice en el verso 15. Dice, y los ancianos de la congregación pondrán su mano sobre la cabeza del becerro delante de Adonai. Ahora, tenemos que entender, porque cuando nosotros leemos congregación, es válido que se nos venga a la mente todo el pueblo entero, la nación. Ok, vamos a ver qué dice el mandamiento. Vamos a ir al mandamiento que justamente está aquí, quiero tocarlo para que podamos nosotros verlos. El mandamiento, si toda la congregación de Israel peca por ignorancia y las cosas fueron encubiertas a los ojos de la congregación, etcétera, y así continúa el mandamiento. Miren lo que dice quién es la congregación. ¿Quién es quien tiene que presentar un becerro si se transgrede un mandamiento por ignorancia? Dice, esencia del mandamiento, si el gran Sanedrín, Tribunal Supremo, erró y gobernó contrariamente al mandamiento, a la halajá, a la ordenanza, sobre los pecados graves, punibles con coret o ser cortado o con pena de muerte. O sea que está hablando de que si el Sanedrín cometió un error al gobernar, al dar una sentencia en los mandamientos que son prohibitivos, mandamientos que no debemos hacer, en los mandamientos que no debemos hacer, ellos juzgan mal, erran al interpretar el mandamiento y el pueblo no lo sabe. Dice, miren lo que dice, después de que la congregación o su mayor parte actúe en su palabra, o sea, si el pueblo actúa de acuerdo al conforme a los del Sanedrín, ellos deben traer una ofrenda. O sea, ¿quién trae un becerro? El sumo sacerdote si se contamina ritualmente, y no solo si se contamina ritualmente, sino que también comete un pecado por ignorancia, el sumo sacerdote tenía que presentar un becerro. Pero ¿qué sucede ahora? Dice la congregación, y está hablando de la Corte Suprema. O sea, si el tribunal, si el Gran Sanedrín, la Corte de 71 hombres, juzga mal y hace que el pueblo peque porque siguieron su palabra, su consejo, ¿qué tiene que hacer el Sanedrín? Tiene que presentar un becerro, el nombre de todos aquellos que obedecieron a su palabra. Miren, las leyes. Se deben cumplir varias condiciones para obligar al Sanedrín para traer una ofrenda en lugar de aquellos que actuaron en su palabra. Debe ser un Sanedrín de 71 jueces, o sea, tiene que ser la Corte Suprema. El director de la academia, o sea, el presidente del Sanedrín, debe estar presente en el momento del fallo. Todos los jueces deben estar en condiciones de dictar el fallo o la sentencia en las leyes religiosas. La mayoría de ellos se equivocó en el asunto. El Sanedrín debe gobernar explícitamente, diciendo a la gente, se le permite hacer esto o no hacer esto. Entonces aquí estamos viendo la función del Sanedrín, la función de la Corte Suprema de los 71. Tienen que dirimir en los casos más importantes y principalmente con el servicio del templo. Y son los que le dicen al pueblo, esto se tiene que hacer de esta forma o no se debe hacer de esta forma. Entonces, si ellos cometen una equivocación al interpretar el mandamiento y el pueblo escucha, son ellos que tienen que presentar un becerro. Toda o la mayoría de la congregación del pueblo actúa en su palabra, creyendo que el Sanedrín gobernó correctamente. Debe ser un caso donde el Sanedrín dictaminó anular parte de un mitzvot y cumplir parte de ella, pero no desarraigar un mitzvot entero. O sea, miren, es algo tan importante de ver de que exactamente, mi hermano, ya vamos a ir ahí. Miren qué interesante, porque tiene que ver con esto, con que el Sanedrín puede, obviamente, no puede ir en contra del todo el mandamiento, pero si ellos juzgan de anular parte del misbot o hacer cumplir parte y parte no, entonces ahí cuando el Sanedrín
entre en conciencia de que cometió un error, tiene que reivindicarlo, tiene que corregir la interpretación legal y no solo eso, sino que presentar un becerro, hacer todo un protocolo en nombre de todo el pueblo que obedeció a lo que ellos hicieron mal. Y esto tiene que ver, miren, ¿por qué es solamente el Sanedrín y no todo el pueblo? Porque tenemos que ir a Números, vamos a ir a Números capítulo 18, vamos a ir a Números capítulo 18 y miren lo que dice. Números capítulo 18 y tiene que ver con, podemos decir, lo que tiene que ver con la legalidad. ¿Quién tiene la autoridad y cuáles son sus responsabilidades? Y miren lo que dice. Adonai dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. O sea que si el Sanedrín o los sacerdotes enseñan mal a obedecer un mandamiento, ellos cargan con la culpa, porque es parte de su responsabilidad. Y miren lo que dice. Y tú y tus hijos contigo llevarán el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo, y te servirán tú y tus hijos, contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo. Miren, y esta es la responsabilidad de los sacerdotes. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo. Mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Ok, miren, ¿cuál es la responsabilidad del Sanedrín? Y ahora entendemos por qué ahora no solo el sumo sacerdote tiene que presentar una ofrenda de un becerro si comete un error al obedecer un mandamiento o se contamina ritualmente, sino que ahora si el Sanedrín, si la Corte Suprema hace que el pueblo transgrede un mandamiento parcialmente, un mandamiento prohibitivo, el Sanedrín cuando toma conciencia de esto, cuando se le informa que juzgó mal, tiene que presentar un sacrificio. Ok, miren qué interesante. Ahora sabemos quiénes son los que presentan un becerro. Vamos a ir a Levíticos capítulo 4. Vamos a volver a Levíticos capítulo 4. Vamos a leer capítulo 4 del verso 22 al 24. Y quiero invitar a mi hermana Rosario Bors que pueda leer. Vamos a ir del verso 22 al 24, mi hermana. Shalom, mi pastor. Shalom, mi hermana. Del 22 al 24. Así es. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Adonai su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Adonai. Es expiación. Amén, mi hermana. Miren, qué interesante. No cierres el micrófono, mi hermana. Miren qué interesante. ¿Quién presenta ahora el macho cabrío? El jefe de la familia, el jefe de una tribu, el príncipe, uno de los príncipes de Israel. Entonces vemos que ahora hay una persona de un rango inferior al sumo sacerdote que tiene también sus responsabilidades y esta persona en particular es la que tiene que presentar una ofrenda hatat, una ofrenda de purificación o de pecado por error cuando transgrede un mandamiento. Miren lo que dice, que no se han de hacer mandamientos prohibitivos. O sea, transgrede un mandamiento prohibitivo, entonces ahí tiene que presentarse una hatat cuando es una transgresión por error, por ignorancia. Wow. Y es solamente el macho cabrío. Mi hermana, vamos a capítulo 4 del verso 27 al 29. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Adonai, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto,
por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Amén. Luego, Sí, amén, mi hermana. Y vamos al capítulo 5 y vamos a leer del verso 7 al 10. 5, 7 al 10. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Adonai en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Ok, miren qué interesante, porque a partir del capítulo, podemos decir, del capítulo 4, del verso 27 al 29, está hablando de cualquier persona del pueblo que cometa una transgresión. Gracias, mi hermana. Que cometa una transgresión, entonces va a traer una ofrenda, de un cordero. Ahora, si una persona común, un hombre, una mujer, que comete un error, transgrede, miren cómo repite de nuevo, si es una transgresión de un pecado que no se debe hacer, entonces, y fue de forma, podemos decir, por error o por equivocación o por negligencia que cometió ese error, esa transgresión, tiene que traer un cordero o una cordera o una cabra o un cabro, ¿no? Entonces, vemos es interesante eso. Pero ahora miren lo que dice en el capítulo 5, verso 7. Si la persona, una persona común, no puede cubrir el gasto de un animal, puede traer, dice, 2 tórtolas o 2 palominos, uno por expiación y otro por holocausto. Y más interesante aún, porque cuando ahora nosotros volvemos al capítulo 5 y leemos del verso 11 al 13, miren lo que dice. Mas si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que peca traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa flor de harina para expiación. Y no pondrá sobre ellos el aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. O sea que vemos que este sistema de ofrenda, principalmente la ofrenda Hatat, hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Es ver esta división que hace, que dependiendo de los rangos o de las responsabilidades que tenga la persona dentro del pueblo de Israel, es la obligación que tiene para traer una ofrenda. Si tiene un alto nivel, o podemos decir, es un alto rango dentro de la comunidad, tiene que traer un becerro. Si es un príncipe, tiene que traer un macho cabrío. Si es alguien común del pueblo, una persona común, un civil, tiene que traer un cordero o una cordera. Si no tiene para eso, traiga 2 palominos. Si no tiene para 2 palominos, traiga pero mejor dicho, una efa, una 10ª parte de la efa de harina, o sea, un puñado de harina, un poco de harina tiene que traer. Y lo tiene que traer solamente harina. Dice, una 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No tiene que poner aceite, no tiene que traer incienso, ni tampoco tiene que mezclar estas cosas. ¿Por qué? Porque recuerden que hay una ofrenda que es la ofrenda minja, que es justamente harina, aceite e incienso. Y eso es por agradecimiento. Como esto es por una culpa o por purificación, entonces solamente es la harina. ¡Wow! Esto es algo bien interesante. Y esto a mí me llamó mucho la atención. Y quiero compartirles algo que nos comparten los sabios en el Humash Morderor. Es una opinión de los rabinos que dice lo siguiente. Miren, que tiene que ver con el verso 27 principalmente, que dice, si un individuo o una persona del pueblo pecare inconscientemente, o sea, recuerden que estamos hablando, pecado hatat tiene que ser una transgresión de forma inconsciente o por purificación. Miren lo que dicen los sabios. Al traer la Torá
Al tratar, perdón, la Torá el tema de los sacrificios que deben traerse como expiación de pecado, los va a mencionar de mayor a menor, en relación a la gravedad y responsabilidad de cada quien. Primero, legisla sobre el hierro del Cohen superior, o sea, del Cohen Gadol, cuya ofrenda debe ser un novillo mayor de especie vacuna. Luego, sobre el error del Sanedrín, quienes también traen una res vacuna. Posteriormente se refiere al líder de comunitario, o sea, el príncipe de la comunidad, o sea, alguien que tiene un liderazgo dentro de la comunidad, ubicado en un grado menor a los anteriores, el cual debe ofrecer por sí un pecado, un chivo. Y por último, aborda el tema de la persona común, quien por su simple condición solo debe ofrecer para expiar su error un chivito pequeño, o si lo prefiere, una ovejita. Más adelante se enumeran otros casos en los cuales se puede presentar ejemplares avícolas, tórtolas o palomas, e incluso también una ofrenda simple de harina vegetal. Cuanto más alto, miren lo que dice, cuanto más alta es la posición de la persona en la sociedad, más incidencia tiene su error y mayor debe ser entonces la envergadura de su expiación. Ok, entonces ahora entendemos por qué esta ofrenda Hataat, que es por error, tiene podemos decir, esta división por rangos. Mientras más responsabilidad tenga la persona dentro del pueblo de Israel, es más grande la ofrenda que tiene que traer y no tiene excepción. No hay excepción. El sumo sacerdote sí o sí tiene que traer un becerro. Si es el Sanedrín, tiene que traer un becerro. Si es un líder, tiene que traer un macho cabrío. Si es una persona común que tiene podemos decir, los fondos o los recursos para cubrir un cordero o una cordera, trae un cordero. Si no tienes para eso, traes un chivito. Si no tienes para eso, traes dos palomas o dos tórtolas. Y si no tienes para eso, traes un poco de harina vegetal. ¡Wow! Qué interesante ver esto. Y esto es algo que nos enseña esta ofrenda, que para acercarnos al Eterno, no importa en la situación en la que yo esté. El Eterno siempre da la provisión. Es algo que a mí me impactó mucho ver que el Eterno no importa lo que yo traigo, sino que es cómo yo lo traigo. ¿Cuál es mi intención? Y wow, porque miren, yo puedo traer un becerro, pero si mi intención no es la correcta, de nada sirve. Si mi intención no es de arrepentimiento, por ejemplo, si estoy hablando de una ofrenda hatat, de reconocer que cometí un error, que pequé por inconsciente, porque no me di cuenta, porque no lo sabía, entonces mi actitud tiene que ser una actitud de arrepentimiento. Y si yo no traigo mi ofrenda con esa actitud, no importa qué sea lo que traiga o cuál fuera mi responsabilidad, no va a ser válida. Y esto si lo traigo a primera persona, muchas veces vamos a escuchar que se dice, no, ¿qué se va a poner a fijar el Eterno en mí? ¿Qué me va a escuchar a mí si yo soy el peor del grado, si he hecho cosas tremendas? ¿Qué me va a escuchar el Eterno a mí? Miren, esta ofrenda nos enseña que no importa cuál es mi situación, cuál es mi condición, no la situación, cuál es mi condición delante del Eterno. No importa mi condición, Él me va a escuchar siempre y cuando yo venga con un corazón arrepentido, con un corazón que, Señor, quiero restaurar la relación contigo, quiero acercarme a ti, quiero restaurar ese vínculo contigo. Y no importa la condición, no importa cuál sea mi situación, mi condición, yo puedo acercarme al Eterno. El Eterno va a proveer y miren, y empieza, obviamente, yo tengo una responsabilidad dentro de la comunidad, ok, se me va a demandar de acuerdo a mi responsabilidad. Pero si mi condición es una condición en que la verdad toqué fondo, el Eterno dice, no importa, trae aunque sea un poco de harina, pero acércate a mí. Él me va a escuchar. Él nos va a escuchar, familia. Entonces es algo que como veíamos, que al momento de orar o al momento de acercarnos a Dios, tiene que cambiar nuestra forma de hablar. Yo no puedo decir, no, si lo que yo hice
el Eterno va, ¿qué me va a escuchar a mí? Familia, el Eterno mire y dice, yo voy a escuchar a todo, pero ¿qué importa? La intención de mi corazón. Y eso es algo bien interesante y que no es solo una enseñanza para nosotros, sino que también para alguien que está en responsabilidad. Alguien que, por ejemplo, los Kohanim, al recibir esta ofrenda, ellos también tenían una, podemos decir, una lección. Porque las ofrendas que se presentan como Hatat y como Asham, que son las ofrendas por culpa, son de las ofrendas que los sacerdotes tienen que considerar como muy santas y deben comer de ellas. ¡Wow! Excepto que sea el becerro que sea presentado por el Sanedrín o por un sumo sacerdote, ese becerro se presenta todo lo que es, podemos decir, las vísceras en el altar y la carne se quema fuera del campamento porque era para expiación. ¿Y por qué en esta porción se hace hincapié en que el becerro no se debe consumir? Porque toda ofrenda que represente a los sacerdotes no es comida. Se tiene que quemar por completo. Y como no es por agradecimiento, se quema fuera de lo que es el espacio sagrado que es Jerusalén. ¡Wow! Eso es increíble, familia. Pero de ahí en más, la ofrenda que el macho cabrío, la ofrenda del cordero, del chivito, o de los palominos, o de la harina, eso era comida para el sacerdote. O sea que el Eterno nos enseña, de todos lados nos está enseñando, de que depende de la intención de nuestro corazón, que también nos está enseñando a que también tenemos que ser humildes y reconocer que de todo proviene de Él y Él le envía la provisión. Y entonces, familia, no tenemos objeción para no acercarnos al Eterno. No tenemos pretextos o peros en nuestros labios para decir, no, el Señor no me va a escuchar. Sí, Él me va a escuchar, pero siempre y cuando yo me acerque con la intención correcta, con esa intención de querer restaurar un vínculo con Él, una relación con Él. Wow, y esto es interesante. Y esto es algo que lo vamos a entender un poquito mejor cuando vemos el contexto de por qué se está hablando de ofrendas de pecado y cómo esto era percibido en el mundo del antiguo Medio Oriente y qué es lo que está sucediendo aquí con Israel. Por eso yo quiero compartirles lo que encontré sobre el contexto, familia, para que podamos ver qué es lo que se habla sobre el sacrificio por el pecado. Y estamos hablando por un pecado por error o por purificación. Miren, el sacrificio por el pecado. Esto proviene del contexto cultural de John Walton del Antiguo Testamento. Dice, el sacrificio de purificación ha sido llamado tradicionalmente sacrificio por el pecado. Ha variado la terminología y se ha reconocido que esta ofrenda no se relaciona solo con la ofrenda con ofensas morales, sino también con la purificación en casos de impureza ritual significativa. En circunstancias personales, así como en servicios públicos de la congregación de la consagración y en relación con ciertos festivales, la ofrenda purificaba o limpiaba el santuario, no al oferente. Wow, esto es interesante. De los efectos de la ofensa o la condición de contaminación, podríamos decir. En el antiguo cercano oriente, la purificación de los templos era una necesidad constante, porque el pueblo sentía que la impureza hacía que el templo fuera vulnerable, miren lo que dice, a los demonios destructores. En Israel, un precedente contracultural, la, la preservación de la pureza del santuario tiene que ver con la santidad de Dios. Si Adonai iba a permanecer en su medio, debía mantenerse la santidad del santuario. ¡Wow! Miren qué precedente contracultural. Esto tiene que ver que la ofrenda para Israel de pecado no es por el miedo de que seres del inframundo perturben el santuario, sino que es el pueblo quien contamina el santuario. Miren qué gran diferencia con el antiguo Medio Oriente. ¿Y qué nos enseña esto? Que una ofrenda tiene que transformar mi vida. Ese es el propósito de la ofrenda. Para Israel no es que, ok, es un ritual para alejar los demonios. No, porque en la cosmovisión de Israel eso no existe. Porque hay un solo Dios que gobierna todas las esferas, todos los ámbitos, todos los mundos.
los gobierna el Eterno. Entonces, ¿qué nos quiere qué nos quiere hacer saber el comentarista? Nos quiere hacer saber que para la cosmovisión, la forma de ver el mundo de Israel, la ofrenda que yo presento es para limpiar el santuario, para que ocuparme de que se haya una atmósfera en la cual la presencia de Dios pueda habitar en medio de nosotros. Recuerden que el Eterno es santo, moralmente puro y ritualmente puro. Entonces, la ofrenda tiene este propósito de restaurar podemos decir, como dice ahí, una ofensa moral que lo hice sin querer, sin darme cuenta, sin malas intenciones, pero cometí una ofensa moral. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a restaurar esa relación, voy a presentar esta ofrenda para restaurar esa atmósfera y que la presencia de Dios habite entre medio de nosotros. Recuerden que ese es el propósito del tabernáculo, el propósito del templo, del santuario. Entonces, la ofrenda tiene que transformar mi vida. Ahora, recuerden que seguimos una línea que es ver las ofrendas en nuestra oración. Esto eleva ahora un poco más alto la vara a la hora de que yo me presento en oración delante del Eterno. No tienen que ser solamente palabrerías, sino que tienen que ser una oración que realmente transforme mi vida. Que lo que sale de mis labios transforme mi vida. Que realmente sea la intención, por eso tiene que ver con la intención correcta del corazón. O sea, ahora miren lo que en la mentalidad de Israel representa la ofrenda de pecado. Es más que nada restaurar una relación con el Eterno, por haber de alguna forma roto esa atmósfera en la cual el Eterno puede descender y permanecer en su casa, en ese medio, en el santuario, que es la casa en donde Él habita, familia. Por eso es importante estudiar el templo. Pero qué interesante. Miren, vamos a seguir viendo qué dice el contexto. La imposición de manos. Vemos que esto es bien interesante porque esto es también un precedente contracultural y también esto es algo que nosotros hemos aprendido y quizás hemos mal aprendido. Cuando se habla de imposición de manos en una ofrenda, lo principal que se nos viene a la mente es la transferencia de el pecado, la transferencia de la transgresión, la transferencia de la culpa. Es como sacarnos de encima la culpa y que la cargue el animalito y, ok, nosotros cumplimos con eso, peco y empato y no transforma mi vida. Esa es nuestra perspectiva de cuando uno dice la imposición de manos. Pero miren lo que tiene que ver con la imposición de manos. La imposición de manos era una parte importante en el ritual del sacrificio y vemos que en esta porción se repite mucho. Quien presenta el animal tiene que imponer las manos. Quien presenta la ofrenda tiene que imponer las manos. Y miren lo que sucede. No estaba destinado a transferir el pecado, ya que era usada ya que era usada en sacrificios que no tenían que ver con el pecado. O sea, vamos a ver que siempre que hay una ofrenda, sea una ofrenda olá, una ofrenda minjá, una ofrenda shelamín, o sea, una ofrenda de gratitud o una ofrenda de culpa, el oferente, quien lleva la ofrenda, tiene que imponer la mano. O sea que no se trata de transferir pecados, sino que miren lo que tiene que ver. Otras posibilidades era que la ofrenda se identificaba de alguna manera, el oferente se identificaba de alguna manera con el animal, quizás como sustituto, o identificaba al animal como una pertenencia suya. La mayoría de las menciones del ritual confiere que ocurría tanto la transferencia como la designación o ambas, pero no siempre es claro que es transferido o designado y podía variar de una situación a otra. ¿Ok? ¿Cuál es el entendimiento que los sabios nos dan con respecto a esto? Es que la imposición de manos sobre la ofrenda tiene que ver con identificar que esa ofrenda me pertenece. Recuerden, yo soy el que llevo la ofrenda al templo, pero quien la ejecuta o quien procede con la ofrenda es el sacerdote. Entonces, es una manera clara de decir, ok, yo cometí una transgresión, confieso mi pecado delante del sacerdote, presento mi ofrenda, impongo las manos diciendo, vamos a decir, este corderito es de mi pertenencia. Yo lo entrego como una ofrenda para el Eterno, para restaurar mi relación con Él. O sea que
muchas veces esto trayendo la oración a la oración tendría que ser, tengo que orar por mí. No solo orar por los otros, o no solo pedir oración, que otros oren, mientras los otros oran, yo sigo con mi vida normal. No, familia. Yo tengo que orar también. Si yo pido que los hermanos oren, es para que me apoyen, me refuercen en la oración que yo estoy haciendo. Y podemos asociarlo con esta imposición de manos. Porque es, yo me presento, yo me estoy presentando delante del Eterno para restaurar la relación con Él, reconociendo que yo transgredí un pecado por error, que yo cometí una falta. Y yo puedo pedir que mis hermanos me apoyen en oración, pero soy yo quien tengo que presentarme y confesar mi pecado delante del Padre. Entonces vemos que ahora la imposición de manos no tiene nada que ver con la transferencia de un pecado, sino que tiene que ver con identificar, decir, este animal, esta ofrenda me pertenece. Soy yo quien la ofrezco. Y el sacerdote ejecuta el animal, lo degüella, lo presenta en el altar y hacen todo el protocolo que tienen que hacer los sacerdotes. Porque yo no estoy autorizado para eso, sino que mi función es, si yo cometo un error, presento la ofrenda y la identifico. Esta ofrenda me pertenece. Y la entrego voluntariamente al Eterno para restaurar mi relación con Él, para rectificar una transgresión moral que hice sin saberlo. ¡Wow! Y esto lo podemos aplicar a nuestra vida de oración, en donde yo debo orar por mí. No solo pedir oración, sino que orar por mí también. Y principalmente soy yo quien tengo que estar orando por esa situación que quizás cometí una falta y estoy padeciendo las consecuencias. Entonces soy yo quien tengo que orar. Y puedo pedir que me apoyen en oración, pero soy yo quien tengo que orar. Soy yo quien me tengo que presentar delante del Eterno, como esta ofrenda diciendo, Señor, me equivoqué. Hice algo que no correspondía porque no lo sabía, Padre. Y ahora estoy viendo que tiene consecuencias. Señor, perdóname. Pero soy yo quien tengo que orar, familia. ¡Wow! Es interesante. Y un poquito nos va confrontando. Miren, familia, los mandamientos tienen ese propósito de confrontarnos, de que tengamos que hacer una auditoría a nuestras vidas, familia. Recuerden, como dice el Salmo 19, la ley de Dios es perfecta y restaura el alma. Pero para restaurar el alma, yo tengo que reconocer cuáles son mis defectos. ¿Qué es lo que está funcionando que está funcionando mal dentro de mí? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Dejar a un lado mi orgullo y ser humilde y decir, Señor, wow, transfórmame. Y esto es una condición muy importante, la humildad en esta ofrenda. Porque hay que reconocer los errores, hay que reconocer que me equivoqué y hay que saber también recibir la corrección. Que muchas veces no vamos a querer recibir la corrección, pero el Eterno envía a alguien que nos va a decir, hey, estás haciendo eso mal. Y voy a decir, uy, no lo sabía. Bueno, ese es el propósito de la ofrenda. Wow, y esto es interesante porque ahora vemos cómo las ofrendas transforman nuestras vidas. Y hoy dirán, bueno, no puedo llevar la ofrenda al templo. Sí, pero me puedo presentar en oración. Entonces, el mismo principio aplica en la oración. Tiene que transformar mi vida. Sigamos viendo qué más dice el contexto. La quema de los restos fuera del campamento. O sea, esto está hablando del becerro. Miren, una vez que había sido ofrecido, en este caso el becerro, la sangre y la gordura del becerro y el resto del animal, incluyendo la carne, eran quemados fuera del campamento, de modo que nada de ello beneficiara a los oferentes. Ok, recuerden que el becerro era presentado por el sumo sacerdote y por el Sanedrín. Y recuerden que los sacerdotes comen de las ofrendas de Hatat y las ofrendas de culpa, las Hasham. Entonces, esto no tiene, por eso ahora entendemos por qué las ofrendas de los sacerdotes se quemaban por completo. Porque no era para beneficio propio. Era porque ellos estaban demostrando su arrepentimiento. Y por eso se quemaba fuera del campamento. ¡Wow! Y no había ninguna comida relacionada con esto, sacrificio. El montón de cenizas desde el periodo del segundo templo estaban exactamente al norte del muro de Jerusalén, o sea que estaban fuera de Jerusalén, fuera del campamento. Los análisis de su contenido han confirmado
que contenían restos de animales. O sea, arqueológicamente se ha descubierto que al norte había un lugar en el norte de Jerusalén, fuera de las murallas, en donde se quemaban todas estas ofrendas que eran por culpa de los sacerdotes. Y no solo eso, se colocaban las cenizas que se retiraban del altar para que se terminaran de consumir las ofrendas. ¿Ok? Cuando se hacía la ofrenda tamid y se hacía toda la limpieza del altar. ¡Wow! O sea que estamos viendo que dentro del contexto cultural, ahora entendiendo que hay un precedente contracultural, podemos entender que la ofrenda del pecado no era una ofrenda que era, ok, reconozco que erré, que cometí un error delante de Dios, voy, presento una ofrenda, peco y empato y me voy a mi casa y sigo pecando. No. El propósito de la ofrenda para Israel de transgresión, de pecado, de purificación, es de transformar mi vida, en donde yo reconozco que hice mal y que no voy a volver a cometer el mismo error. No voy a caer de nuevo en la misma transgresión. O sea, tiene que transformar algo en mi vida. Algo tiene que haber. Yo no puedo entrar de una forma y salir de la misma forma delante de la presencia de Dios. Wow, eso aplica en la oración, familia. Eso aplica en la oración. Cuando yo me presento en la oración, yo me voy a presentar de una forma, quizás angustiado, afligido, pero cuando yo vacío este jarrón delante del Eterno, tengo que salir vacío y lleno de su presencia. No puedo salir con las mismas cargas. No puedo salir con la misma intención de, ok, bueno, yo sé que tengo que orar porque el Señor me perdone. Ok, bueno, oro, pero salgo de la presencia de Dios y vuelvo y cometo la misma falta. El ser humano es propenso a tropezar 2 veces con la misma piedra. Por eso es que el Eterno hace tanto hincapié, ok, miren, no se pueden presentar con una actitud incorrecta delante de mí. No se pueden presentar por una cuestión de transgresión, podemos decir, con una actitud de decir, ok, me presento para pecar y empatar. O sea, para cometer el error, pido perdón, pero bueno, salgo de la presencia de Dios y vuelvo y cometo lo mismo. No, familia. Es algo que tenemos que entender. Y que cuando yo me presento delante de Dios es derramar todo mi ser en gratitud. Una vez que yo hice eso, Señor, perdóname, Señor, ayúdame a corregir mis caminos. Y cuando yo salgo de la presencia de Dios, no puedo ser el mismo. No puedo ser el mismo. Y esto es interesante porque acá vamos a ver también que hay distintos motivos por el cual se presenta esta ofrenda. No solo por cometer un error moral, por ejemplo, por una transgresión de un pecado que no se debe hacer, por negligencia o por inconsciencia, sino que también hay otros motivos. Y quiero que vayamos a ver cuáles son estos otros motivos para que nos ayude a entender esta ofrenda en mayor contexto y cómo esto puede llegar a aplicar a nuestras vidas y principalmente en nuestro tiempo de oración. Recuerden que hoy no hay templo y lo que nos enseña Oseas es que ahora la ofrenda de nuestros labios es el sustituto de las ofrendas en el templo, hasta que el templo esté. Es más, en el templo también se oraba, familia, así que miren, hay que tener muy en cuenta la intención. Entonces vamos a ir a Levítico capítulo 5, vamos a ir al capítulo 5 y vamos a leer del verso 1 al 6, vamos a leer, y quiero invitar a mi hermana Ofelia Lidia que lo pueda leer. Perdón, capítulo 1 al 6. Sí, 5 del 1 al 6, mi hermana. Ah, sí, gracias. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocar inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Adonai por su pecado que cometió
una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Gracias. Gracias, mi hermana. Wow, miren, no solo es, miren, ahora nos da un poquito más amplitud de lo que se considera como un pecado por error. No es solo porque cometió un error porque no sabía que ese mandamiento había que cumplirlo. Ok, es válido. Pero no solo entra en esto cometer un error o una, podemos decir, contraer una contaminación de pureza ritual, sino que, miren, una persona que fue testigo de algo que sucedió y no va y da testimonio, también tiene que estar, y miren, dice, si tuvieran una persona que fue testigo, lo llaman a testificar y no da testimonio de lo que vio, entonces tiene que traer esta ofrenda de pecado y él cargará con su culpa. Asimismo, dice que aquel que se contamina ritualmente también tiene que cargar con su culpa y tiene que traer esta ofrenda. Y asimismo, alguien que jura hacer un voto y por X razón se olvida de que tenía un voto, un compromiso que cumplir con Dios y no lo hizo, entonces también está sujeto a traer esta ofrenda. ¡Wow! Y lo interesante es ver que dice en el verso 6, para su expiación traerá a Adonai por su pecado que cometió. O sea, esto quiere decir que esta ofrenda es obligatoria. Y tiene que ver con todo esto, familia. Si uno testifica, si uno se contamina ritualmente, si uno transgrede un mandamiento de no hacer por negligencia, o porque o uno hace miren, el solo hecho de hacer un juramento, un voto, y no cumplirlo, porque se me pasó, me olvidé, mi situación económica cambió y no lo pude presentar. Entonces, ¿qué sucede? Tengo que presentar esta ofrenda. Y esto es algo que a mí mucho me llamó la atención porque hay un mandamiento aquí. Y el mandamiento es el mandamiento que se encuentra en el verso 6. Es el versículo 6, vendría a ser el mandamiento. Del 6 al 7. Dice, y traerá su ofrenda por la culpa a Hashem por el pecado que ha cometido. Y si no puede permitirse traer, dice, y si no puede permitirse traer, o sea, quiere decir que, ahora miren qué interesante, porque es el contexto ahora de quién puede traer qué cosa, quién no. Pero, ¿qué quiere decir? Es obligación traer una ofrenda. No importa cuál sea mi condición, yo tengo que traer una ofrenda. Si tengo la posibilidad de traer un cordero, traigo un cordero. Si no puedo pagar un cordero, traigo 2 palominos. Si no puedo pagar 2 palominos, traigo una ofrenda de harina. Y miren, la esencia de este mandamiento dice, es un mitzvot traer una ofrenda de mayor o menor valor por ciertos pecados en particular, las leyes. Había ciertos pecados a quienes se les permitía traer ofrendas alternativas, como en el caso de la ofrenda hatat, ya sea un animal, un ave o una ofrenda de harina, de acuerdo con sus medidas, para hacer expiación por sus pecados. Enumeramos algunas transgresiones que pertenecen a esta categoría. Alguien que contrajo una contaminación ritual importante y entró en el Beit Hamidash, o comió carne sagrada inadvertidamente. Alguien que juró que hizo una determinada cosa y falló para hacerlo. Uno que juró falsamente que no tenía ningún testimonio para dar. Ok, miren qué interesante. Solo un pecador, un pecador involuntario está obligado a traer esta ofrenda, excepto en el último caso, donde incluso un pecador intencional debe traer una ofrenda. Pero si alguien se vio obligado a cometer alguno de estos pecados, está exento de traer un corbán, porque la Torá absuelve a los forzados a pecar. Y esto es en casos extremos cuando hay opresión. Por ejemplo, cuando fue la época de los macabeos, que obviamente recuerden, un mandamiento se puede transgredir para preservar vida. Ok, pero eso hemos aprendido que va más allá de preservar vida. Yo tengo la decisión, tengo esa opción de hacerlo o no hacerlo, pero todo va a depender de qué tipo de relación tengo yo con el Eterno. Si yo realmente he tomado mi relación en serio con el Eterno, no importa qué es lo que me estén sucediendo, que me estén obligando a quebrar un mandamiento, yo me voy a mantener firme.
Y eso es lo que sucedió con los macabeos. Ellos sabían esto y por eso le dicen a uno de los sabios que comiera cerdo y que dijera, perdón, que comiera un animal puro y que dijera que comió cerdo. ¿Y qué dice este anciano? Dice, parafraseando, ni loco lo hago. Aunque él sabía que lo podía hacer porque estaba preservando su vida, pero él dijo lo siguiente, que si él hacía eso, ¿qué iban a decir las generaciones futuras? Y él prefirió no comer cerdo, no hacer lo que se le aconsejó y hacer frente y decir, no como cerdo, para que las generaciones futuras tuvieran el valor y permanecerse firme en la fe del Eterno. ¿Por qué? Porque la decisión que yo tome no solo me afecta a mí, sino que afecta a la comunidad. Lo que yo hago afecta a todo el cuerpo del Mesías. Y esa es la esencia. Y por eso está esta posibilidad. Pero ¿qué sucede? Está en mí, ¿qué voy a hacer? Entonces eso es algo que quiero aclarar. Porque muchas veces nos podemos tomar de que es por preservar vida. Entonces puedo transgredir el mandamiento. Sí, si es un caso de emergencia. En el caso, ¿no? Hablando. Pero si es algo que yo puedo manejar y puedo tomar la decisión de no hacerlo, me voy a ocupar de prepararme para no hacerlo. Y eso es lo que está hablando, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y es una línea muy delgada y tiene que ver con mis intenciones y cómo yo quiero tener una relación con el Padre. Continuemos con el mandamiento. Miren lo que dice, la elección de la ofrenda de mayor o menor valor dependía de la situación financiera del pecador en el momento en que se estaba a punto de traer su ofrenda y no en el momento en que peca o apartó dinero para su ofrenda. Además de las cuatro cosas mencionadas anteriormente, se tratan con los pecadores. Hay dos cosas más en las que un pecador, perdón, hay dos cosas más en las que uno puede traer una ofrenda de mayor o menor valor. Una metzorá, o sea, una mujer en la impureza, en el estado de impureza, o una mujer embarazada al completar su proceso de purificación. Y esto tenemos que ir y estudiar esa parte de la Torah, porque son otros, tienen que ver también con la purificación. Por ejemplo, una mujer que está en embarazo y cumple su periodo de purificación, si tiene las, podemos decir, las condiciones financieras para traer un cordero, trae un cordero. Y si no lo trae, si no puede pagar un cordero, tiene que traer 2 tórtolas o 2 palominos. Ahora esto lo podemos conectar cuando María y José, la madre de Yeshua y el padre de Yeshua, Miriam cumplió la purificación, dice que se presentó al templo y trajeron 2 palominos por la purificación del embarazo de Miriam, de la madre de Yeshua. Entonces eso nos está dejando saber, miren, que ellos eran de escasos recursos. ¡Wow! Eso es increíble. Y miren cómo podemos entender ahora que hay mandamientos que permiten esto. ¿Por qué? Porque el Eterno, como les decía en un principio, nos está enseñando a que no importa mi condición. Siempre va a haber un medio por el cual yo puedo acercarme al Eterno. Y esto es algo bien interesante, porque acá dice, yo puedo cometer una transgresión. Y si por culpa de esa transgresión yo entro en una consecuencia, por ejemplo, yo soy rico y sin darme cuenta transgredo un mandamiento y que por culpa de esa transgresión entro en pobreza y cuando yo me doy cuenta soy pobre, no se me va a pedir que traiga la ofrenda de un rico, sino que cuando yo me di cuenta y estoy pobre, bueno, no tengo objeción para no restaurar mi relación con el Eterno. En esa relación de pobre, en esa situación de pobre, yo voy a traer mi ofrenda y si puedo traer 2 palominos, traigo 2 palominos y si tengo para traer solamente media décima efa de harina, me presento con eso. Pero mi intención tiene que ser restaurar mi relación con el Padre, reconocer mi transgresión, mi pecado, dejar mi orgullo, mi soberbia a un lado y decir, Señor, he pecado, he transgredido sin saber un mandamiento. ¿Y saben qué, familia? Esa es la condición de cada uno de nosotros cuando nos acercamos al Mesías y cuando nos acercamos al Padre. Más aún cuando nos acercamos al Mesías y por medio de Yeshua empezamos a darnos cuenta que estábamos transgrediendo los mandamientos sin saberlo. Ahora miren cuál tiene que ser mi intención al acercarme al Padre. Y no importa cuál es mi situación, cuál es mi condición.
tengo que acercarme. Puedo acercarme al Padre. Por medio de Yeshua me puedo acercar al Padre. Y eso es algo bien interesante. Y entonces es algo que podemos ahora nosotros aplicar a nuestra oración. Aplicar esto de apartar el orgullo, de presentarme yo o presentarme, principalmente yo a la hora de orar por una situación que me está afectando o que necesito orar por eso. Principalmente tengo que orar yo, porque soy yo quien me estoy presentando como una ofrenda delante del Padre por esa circunstancia. ¿Puedo pedir ayuda? Sí, que otros me apoyen en oración, pero yo tengo que presentarme. No que los otros oren por mí y yo no hacerlo. No, familia. Yo me tengo que presentar. Yo tengo que presentar, vaciar yo mi jarro, vaciar mi corazón delante del Padre y decir, Señor, no sabía que estaban todos estos mandamientos y los transgredí. Perdóname. Y eso es algo que tenemos que tener en claro. Y algo más también que esto enseña. Esta ofrenda que me impactó mucho, porque tiene que ver con nuestra madurez espiritual. Cuando nosotros vamos a Levítico, vamos a volver a Levítico, capítulo 4, vamos a ir al Levítico capítulo 4, y vamos a releer los versos 27 y 28. Miren lo que dice el verso 27 y 28. Dice, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos que Adonai en cosas que no se han de hacer y delinquiere, y luego dice, pero dice, no, y no luego dice, luego que conociere su pecado, dice, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por sí una ofrenda por cabra, una cabra sin defecto. Pero miren lo interesante, dice, luego que conociera su pecado. Ahora yo le pregunto, cómo una persona puede conocer su pecado cuando no sabe que transgredió un pecado? A ver, familia, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan, familia? ¿Cómo una persona que transgrede un mandamiento sin saberlo se puede enterar de que transgredió un mandamiento? ¿Cómo puede tomar conciencia? ¿Cómo puede conocer que transgredió un mandamiento? ¿Cómo piensan ustedes, familia? Y esto es lo que a mí me impactó de esta ofrenda. Porque esto aplica no solo para una persona común, sino que también aplica para el sumo sacerdote y aplica para el Sanedrín. Es el hecho de reconocer un error. Tener la humildad de reconocer un error. Y miren qué interesante, porque cuando lo leemos en el hebreo, en el Humash, miren cómo se traduce en el Humash literalmente del hebreo. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Verso 27. Si un individuo o una persona del pueblo pecare inconscientemente al hacer una cosa prohibida por la ley de Dios, habiendo incurrido en culpa, o si alguien le hizo, miren lo que dice, si alguien le hizo saber de una falta involuntaria cometida, debe traer como ofrenda una chivita sin ningún defecto por el error cometido. ¡Wow! Dice, o si alguien le hizo saber de su falta, tiene que presentar un error. Perdón, una chivita por su error. ¡Wow! Alguien lo hizo saber. ¿Qué madurez espiritual tenemos que tener, familia? Porque muchas veces no estamos preparados para que se nos diga la corrección o que se nos diga, hey, te estás equivocando en ese mandamiento. Hiciste algo que transgrediste un mandamiento y uno dice, uy, no lo sabía. Pero familia, somos seres humanos. ¿Cómo actuaríamos? ¿Cómo actuamos en estas situaciones? Imagínense, voy a poner esta situación, lo voy a traer a primera persona. Imagínense que yo compro en un supermercado, voy a una tienda, compro, pago lo que compré y la cajera o el cajero se equivoca en darme el vuelto y me da más de lo que yo le había dado. Y yo salgo del negocio, cuando meto en mi mano el bolsillo y veo que, wow, se me duplicó el dinero. ¡Wow, qué bendición! Y voy y lo cuento a un hermano y le digo, hermano, ¿sabes qué? Fui a comprar al supermercado y cuando pagué y me devolvieron y se me multiplicó el dinero. ¡Wow, qué bendición! Y resulta que el hermano está mirándome y me dice, Augusto, eso está mal. Eso está mal, porque estás robando. Porque se equivocó, fue un error del cajero y te dio mal el vuelto.
Anda y devuelve eso. ¿Y qué hace uno? ¿Qué puede hacer uno? ¿Quién te preguntó? Yo te estoy contando nomás. ¿Quién te preguntó que si está bien o está mal? Familia, esa es una reacción muy común que tenemos los seres humanos. Y esto habla de nuestra madurez espiritual, de estar dispuestos a recibir la corrección a pesar de que no la hemos pedido. Y mi reacción, wow, el Eterno está midiendo nuestra reacción. Y no importa el rango que yo tenga, sea el sumo sacerdote, sea miembro del Sanedrín, sea un líder de la comunidad, sea una persona común, no importa. Para todo esto, para estos tipos, digamos, para cada rango de transgresión o para cada rango dentro de la jerarquía de la comunidad, hay algo que une todo esto, que es esta humildad de reconocer el error. De que alguien va a venir y me va a decir, alguien me va a tener que hacer ver, hey, hermano, estás haciendo mal. Aunque uno lo sabe, quizás no lo sabes, pero estás haciendo mal. Entonces uno tiene que tener la humildad de decir, wow, no lo sabía, gracias hermano por corregirme. Y corregir y no decir, ah, ok, gracias. ¿Quién le pidió opinión? Sigo haciendo lo mismo. No, no familia. Wow, y esto es algo que me impactó mucho el ver esto. Porque hay muchos ejemplos en la Biblia, hay varios ejemplos de estos casos en donde se trae corrección y hay distintas formas de ver esta corrección. Por ejemplo, David, cuando cometió el pecado, digamos, la transgresión con Betsabé, y vino el profeta Natán y le hizo saber a David, y David, cuando el profeta le hace entender que era él el que había pecado, ¿qué hace David? Se arrepiente y clama al Eterno y pide perdón y se presenta con un corazón realmente, un corazón que estaba pidiendo hacer teshuvá. Pero hay un ejemplo de otro rey, que es el rey Acab, cuando él tiene que ir a la guerra y manda a llamar a los profetas, a 400 profetas, y viene el profeta Micaías y le dice, usted rey no va a ganar esta guerra, el Eterno dice que usted no va a ir. ¿Y qué hace el profeta? El rey Acab dice, este profeta Micaías siempre me profetiza para mal, siempre me dice cosas negativas. Miren, dos tipos de reacción. Manasés. Manasés era uno de los peores reyes de Israel. Pero el Eterno envía a alguien que le dice que tiene que corregir. Y él empieza mal su reinado y termina bien su reinado, porque se arrepiente, porque hubo alguien que le dijo, hey rey, te estás equivocando, estás haciendo mal las cosas. ¡Wow! Ahora esta ofrenda Hatat, miren qué tan profunda es, que no solo es que yo me voy a presentar delante del Eterno reconociendo mi error, sino que también teniendo que aceptar que alguien va a tener que traer la corrección a mi vida y yo voy a tener que tener la humildad de decir, ok, sí, tienes razón, me estoy equivocando, o estoy haciendo las cosas mal. Esto, miren familia, y ese es el propósito de los mandamientos. Eso sucede cuando mi vida es transformada, cuando yo soy consciente de todo esto. Y para cerrar, y antes de ir al tiempo de comentarios y preguntas sobre el tema que estamos hablando hoy, quiero cerrar con un proverbio. La sabiduría, el libro de sabiduría por excelencia que tenemos que tener, familia. Y quiero cerrar con esto porque tiene que ver con esto, con lo que acabamos de hablar, familia. Quiero que vayamos todos a Proverbios. Vamos a ir al libro de Proverbios, vamos a ir a Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15. El oído que escucha la amonestación de la vida, entre los sabios morará. El que tiene el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Adonai es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Wow, muy interesante. Mucho por aprender, mucho por tener que meditar, reflexionar en uno mismo. Recuerden,
No es para mirar la paja del ojo ajeno, como dice Yeshua, sino ver la viga que hay en mi ojo. Y tener esto, miren lo que dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Pero el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Que el Eterno nos permita ser humildes. No que el Eterno, sino que nosotros tener la determinación de ser humildes. No quiere decir de humilde como lo tenemos en mente, de ser pobres, de pobrecito, no. De reconocer, de poder aceptar la corrección de otros, el consejo de otros, cuando ni siquiera lo hemos pedido. Y alguien se acerque y nos dice, hey, estás haciendo mal esto, o puedes hacer esto para mejorar. Uno de ser humilde decir, ok, gracias. Y meditar en eso y bueno, ok, bueno, voy a analizar eso, voy a validar eso y ok, lo voy a poner en práctica. Porque dice, miren lo que dice, el oído que escucha la amonestación, las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. ¡Wow! Es increíble eso. Les dejo con eso para que meditemos en estos versos y que cada día podamos seguir aprendiendo, familia. Recuerden, el Eterno nos revela su Torah. ¿Para qué? Para que las pongamos por obra. Deuteronomio 29:29. Así que vamos a tomar un tiempito de preguntas y comentarios con respecto a este tema que estamos hablando de la ofrenda Hatat. Ahora sí, familia. Preguntas, comentarios de lo que hemos podido compartir de la ofrenda Hatat. No sé si alguien quiere compartir algo, puede levantar su manito, abrir el micrófono, si quiere compartir algo. Sí, mi hermana Ofelia, adelante. Sí, hermano, gracias. Buenas noches. Por ejemplo, aquí pues hablamos de este tipo de ofrendas de purificación en Ajá. cuanto una persona reconoce, por ejemplo, cuando estaba el Beit HaMikdash, reconoce que cometió un pecado, in- inmediatamente, o sea, lo más pronto posible, tenía que ir en cualquier día de la semana a presentar su ofrenda o tenía que esperarse un día en especial. ¿Cómo, cómo se hacía eso? Y esas ofrendas, ¿en qué horario se presentaban? Por ejemplo, porque vemos que la también es en la mañana y en la tarde. Entonces, ¿cómo era que ellos se esperaban, por ejemplo, para Yom Kippur o tenía que ser tan pronto como se dieran cuenta que habían cometido ese pecado, presentaban la ofrenda? Esa Amén, es mi mi hermano. pregunta. Muy buena pregunta, mi hermana. Excelente pregunta. Wow. Bien, recuerden que Yom Kippur no se presenta nada individual. Yom Kippur tiene que ver con el pueblo, con la nación. O sea, se presenta el pecado de la nación, o sea, se pide la expiación por la nación completa. El día de Yom Kippur no es para cuestiones individuales. Ahora, cuando yo cometo una transgresión y me doy por enterado, y obviamente voy a tratar de ir lo más rápido posible a presentar mi ofrenda de purificación o mi ofrenda de, podríamos decir, porque pequé sin saberlo. Entonces, puedo hacerlo en cualquier día de la semana. Puedo ir durante toda la semana y llevar mi ofrenda de purificación. Y se hace en el horario entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Entre los dos corderos, entre el cordero de la mañana y el cordero de la tarde de la ofrenda tamid, en ese rango horario se procesaban todas estas ofrendas, ya sean la hatat, la sham, la olá, la shelamín, la ofrenda minjá. O sea, estas 5 ofrendas estaban dentro, siempre se presentaban dentro de esta franja horaria entre las 9 y las 3 de la tarde, en donde el altar empezaba a funcionar a las 9 de la tarde, a las 9 de la mañana y cerraba a las 3 de la tarde. Entonces, si yo cometía un error y me doy por enterado, y si yo realmente quiero restaurar mi relación con Dios, y yo calculo que voy a ir lo más pronto posible, no me voy a esperar a una fiesta, no me voy a esperar a que cuando yo pueda, no, me voy a esforzar. Y esto tiene que ver con la intención de mi corazón. ¿Cuál es la intención de mi corazón? ¿Realmente yo quiero acercarme al Eterno porque quiero restaurar la relación o lo estoy haciendo por compromiso? O porque me descubrieron que pequé, entonces, uy, voy y presento. No, tiene que ver con la intención, familia. Entonces, puedo ir durante cualquier día de la semana
En ese rango horario, entre las 9 y 3 de la tarde, presento mi ofrenda. Yom Kippur, tengan en mente que solamente es para la expiación de toda la nación y la limpieza del tabernáculo, de impurezas del templo, vendría a ser, que empieza de adentro hacia afuera. No sé si ahí quedó claro, mi hermana. Bueno, mi hermana Rosario. Sí, sí, perdón, sí, gracias. Sí, sí, mi hermana. Es así, o sea, pero es interesante. Hay que seguir profundizando, hay que seguir estudiando. Y los invito a que lean la Mishnah. Que lean la Mishnah porque ahí hay mucho más información para cubrir. Gracias, mi hermana Ofelia. Mi hermana Rosario, vos. Sí, mi pastor. A mí no me quedó bien claro, porque yo leyendo es como que yo entendí que cuando el pueblo llevaba la cabrita, el corderito porque había pecado, tenía que poner la mano sobre la cabeza del cordero y lo tenía que degollar, pero el que ofrecía el cordero lo degollaba el sacerdote. Esa parte no me quedó bien clara. Ok, en lo que son las ofrendas Hatat y Asham es el sacerdote. Mientras que las ofrendas de agradecimiento puede ser la persona. Porque dice que le ponían en mano como si fuera, o sea, como que es su ofrenda y ahí nomás dice y lo degollará, pero no dice quién lo degolla, si Sí, el la sangre, sacerdote o sea, o... la sangre, exactamente, la sangre es la que manipulan los sacerdotes. En este caso, obviamente, identifican al animal y se degolla. Y los sacerdotes proceden con podemos decir, con todo lo que es el protocolo para manipular la sangre y hacer la expiación de la transgresión. En este caso, tengo entendido que en estas ofrendas puede ser tanto el sacerdote como puede ser también la persona quien haga la shejitá. Ah, Pero está. la manipulación de la sangre lo hace el sacerdote. Nada más los sacerdotes pueden hacer la manipulación de la sangre, sacarle la piel al animal y desmembrar el animal para presentarlo como ofrenda. Ahí está, ¿Ah? está. Ahora sí, pastor. Es así el protocolo, pero es interesante porque es algo que tenemos que seguir aprendiendo y siguiendo. Miren qué importante es estudiar el templo, porque de esa forma conocemos minuciosamente. ¡Wow! Y ahora sabemos que todas estas ofrendas tienen que ser trozadas, familia. Entonces imagínense ahora lo que significa cuando nosotros decimos que mi ofrenda sea como el holocausto, sea como una ofrenda hatat, mi oración sea como una ofrenda. O cuando decimos, Señor, yo quiero ser una ofrenda para ti. Miren todo el proceso que tenía que pasar la ofrenda. ¿Estamos dispuestos a pasar ese proceso? Claro, somos una ofrenda, no tenemos que dejar, o sea, tenemos que desmembrar nuestro mal comportamiento, nuestro pecado, como para llamarlo de alguna forma. Tenemos que pasar un proceso y ese proceso duele. Miren Mm, qué interesante, familia. Miren qué interesante porque las ofrendas nos enseñan eso. Muchas veces, Señor, yo quiero ser una ofrenda de olor grato para ti. Yo quiero ser una ofrenda. Ok, ¿qué sucedía con esa ofrenda? Había que degollarla, había que pelarla, había que trozarla y quemarla en el altar. ¡Wow! ¡Qué proceso! ujú. Algo a tener en cuenta, pero miren qué interesante porque todo esto nos empieza a enseñar cómo ahora nosotros tenemos que presentarnos delante del Eterno. Y de que, ¿qué es lo que más importa? Es mi corazón. Y no dejar de orar, sino que más aún tengo que orar. Si yo quiero restaurar mi relación con el Eterno, hoy no hay templo para yo presentar un animal. Me presento yo en oración, presento la ofrenda de mis labios. Y cuando le pongo la intención correcta, eso va a subir como aroma de olor grato hacia el Eterno. Ok, muchas gracias, pastor. Gracias, mi hermana. Wow. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Sol, con respecto a lo que hemos estado hablando. Sí, mi hermana Ofelia. Ah, sí, me surge otra pregunta muy interesante el comentario
que explicó con la hermana Rosario. Sí, ¿verdad? Como que no es lo que quiero comentar, pero como que hay que descuartizar, ¿verdad? O sea, bueno, por decir así, en nuestro interior, o sea, toda esa estructura que hay por la cual pecamos, bueno, yo así lo entiendo, ¿verdad? A veces justificaciones como distracción, no estar al pendiente, no estar alerta, como olvido de una instrucción. Entonces, pues porque realmente ahorita nuestro recurso, pues es confesar al Eterno, arrepentirnos y pedirle perdón y proponernos no volverlo a hacer, pero sí como que quede dentro de nosotros destruido esa razón por la cual lo hacemos y como sacarla, ¿no? O sea, quemarla, echarlo fuera. Y bueno, mi pregunta es, por ejemplo, en el templo, cuando la persona se daba cuenta, pues trataba de ir inmediatamente al templo, se podía presentar espontáneamente, porque lógico, los sacerdotes siempre tenían trabajo, se podía presentar espontáneamente con su ofrenda o tenía que pedir un turno, por ejemplo, el protocolo que había era ir con el levita o pedir una cita y decir la razón y por qué desea presentar esa ofrenda. Esa es mi pregunta, ¿no? Si esperaban turnos, si había un orden o a lo mejor si iba espontáneamente al templo, estaban a lo mejor, pienso, ¿no? Tan cargados de trabajo que le decían, no, pues venga mañana, ¿no? Por decir así. Entonces, ¿cómo era ese orden? Ok, mi hermana, buena pregunta, muy buena pregunta, pero sí, había un orden. Por lo que tengo entendido, una persona podía presentarse espontáneamente a hacer una ofrenda. Solo que había todo un proceso en el cual tenía que adquirir como una pequeña ficha en la cual él iba y compraba, por ejemplo, tengo que hacer un hatat. Entonces, bueno, tengo para pagar 2 palominos. Entonces me presentaba, por eso ahora sabemos que había un mercado en el templo en donde se vendían los animales, pero por lo general se daban unas fichas, unos tokens que después se presentaban en una puerta específica, dependiendo qué tipo de ofrenda yo presentaba, iba a presentarme en una de las puertas en el templo. Y él entregaba eso al sacerdote y el sacerdote traía el animal para que yo le impusiera las manos y lo identificara como mío. Ahora entendemos por qué hay que identificar el animal. Porque principalmente en el templo, en el segundo templo, se trabajaba con estas especies de fichas o de token que equivalían a 2 palominos. Entonces yo iba por la puerta que me correspondía presentar la ofrenda, por ejemplo, una mujer que estaba cumpliendo su pureza por haber dado a luz. Entonces, ¿a dónde se presentaba? A la puerta Nicanor. Entonces iba, compraba ese token, pagaba el precio de los 2 palominos, le entregaba el token, se dirigía a la puerta Nicanor y ahí se lo entregaba al sacerdote y le decía, vengo a traer esta ofrenda de palominos por purificación de embarazo. Entonces el sacerdote trae las palomitas, impone la mano a la mujer diciendo, estas palomitas me pertenecen y presentaban la ofrenda. O sea, nos da a entender que podían presentarse espontáneamente, pero había todo un protocolo para mantener un orden dentro del templo y mantener la línea de producción, podríamos decirlo, del altar siempre funcionando, siempre estaba funcionando. Y esto era una gran responsabilidad para los sacerdotes, porque cuando empezamos a estudiar un poquito más a profundidad las ofrendas, los sacerdotes eran los que tenían, podemos decir, la última palabra para que esa ofrenda sea considerada realmente una olá, sea considerada realmente una hatat. La persona puede tener la intención correcta, pero si el sacerdote no hace el procedimiento correcto, esa ofrenda se descalifica. O sea, imagínense la responsabilidad que tiene un sacerdote. Entonces, por eso se mantenía un orden en el cual siempre se mantenía el altar en funcionamiento. Y había un orden donde, por ejemplo, las mujeres que estaban en esta situación de purificación por embarazo iban a la puerta de Nicanor. Si estaban por una cuestión, por ejemplo, creo que se me viene a mente, por una olá, me iba y me presentaba en la puerta de las ofrendas, que es una de las puertas que está en el costado norte del altar. Y ahí yo iba y presentaba mi corderito o lo que yo presentaba como holocausto. Y era todo con este sistema. Por eso había un sistema de sellos, un sistema de token que ayudaba al funcionamiento y a mantener un orden y a mantener ocupados a los sacerdotes en el altar.
Entonces, ¿podía yo presentarme espontáneamente? Sí. Excepto, hay una cuestión en Pesach que se hacía por turnos, pero en ese caso particular por la gran cantidad de corderitos que se presentaban por Pesach y se dividían en 3 grupos que presentaban el cordero y que en un año llegaron a ser casi 260.000 corderos, o sea que quizás tuvieron que empezar días antes a procesar el Pesach, pero era siempre por grupos y turnos, eso era solamente en Pesach, tengo entendido. Mientras que el resto de las ofrendas se podían hacer de forma voluntaria y de forma espontánea, siempre y cuando manteniendo un orden y un protocolo para presentar la ofrenda. Eso es lo que por ahora he aprendido. Si conozco algo más o actualizo la información, van a ser los primeros en saberlo, familia. Así que, bueno, familia, ha sido un gusto compartir este tiempito de estudio. Hay mucho para aprender de la porción Vayikra, hay mucho para poder seguir aprendiendo, así que los invito a que sigan leyendo. El sábado, en Shabbat, vamos a seguir hablando sobre esta porción. Hay mucho para poder aprender y aplicar a nuestras vidas. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto, familia, compartir este tiempo con todos ustedes. Nos vemos, recuerden, la próxima semana con una nueva porción y con nuevos mandamientos en Restaura el Alma, Salmo 119. Shalom, familia, nos vemos. Bendiciones.